Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Romina Te Cuenta. Una de las cosas que no nos enseñan a detalle en el colegio es sobre nuestras finanzas. Y eso me afectó de manera brutal. Hoy te cuento cómo en mis 20 lo perdí todo y cómo en los mismos 20 me estoy recuperando todavía de eso. Este video puede generar bastante controversia, puede generar o puede detonar algunas reacciones. Lo que pido es que en este video por favor tengan la mente abierta y que no se enfoquen en los detalles que les estoy dando, sino en el mensaje que les quiero dejar. Cuando tenía 18 años, mi padre falleció y con él se fue todo tipo de estabilidad en mi familia. Mi papá era el que proveía y mi mamá era la que se encargaba de la casa y de nosotros. Antes de que pasara esto, mi mamá y mi papá se habían divorciado, la cual trajo muchos problemas legales y nosotros no pudimos recibir absolutamente nada de lo que él había construido para nosotros, ya que estuvo congelado por 7 años. No voy a entrar en detalles porque esto estuvo congelado por 7 años, pero bueno, literalmente pasamos de tener una familia económicamente estable a perderlo absolutamente, prácticamente todo. Al no tener ningún tipo de ingresos, me vi forzada a empezar a trabajar por mí misma. Empecé a dar clases de piano, empecé a dar clases de inglés, también estaba empezando la universidad, entonces estaba estudiando diseño interior y al mismo tiempo empecé a trabajar en una empresa de eventos. Entonces empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Con todo eso, paralelo, yo también estaba intentando a desarrollar distintas maneras de emprender. Porque inclusive antes de que mi padre falleciera y toda la situación, yo quería emprender. Yo sabía desde bastante joven que quería tener mi propio negocio, pero vamos a decir que nunca entré en el detalle de cómo comenzar una empresa o cómo manejar las finanzas. Ahora que veo el pasado con una perspectiva completamente diferente, sé que estuve por casi una década en modo supervivencia. Al perder todo tipo de seguridad material, me encontraba en una situación que no sabía cómo vivir en ella. No sabía lo que era un sueldo justo, no sabía cómo manejar mis cuentas, no sabía qué eran los impuestos, para qué servían, cómo funcionaban, porque nunca quise entrar en el detalle. Yo siento que tuve cierta culpa ahí de no haber tenido o haberme empeñado un poco más en saber en este tema, pero también no es algo que nos inculcan en el colegio. Sé que este tema también tiene que venir desde la casa y que tus padres también te tienen que inculcar el tema de las finanzas, cómo manejarte, cómo ahorrar. Pero en mi caso creo que nunca tuvimos esa necesidad y para el momento que todo sucedió y todo se fue como por la borda, ya había sido demasiado tarde. Sí puedo decir que mis padres me enseñaron a que tenía que ahorrar y que las cosas no crecían de los árboles. Pero creo que también yo necesitaba saber un poco más. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Qué son los diferentes tipos de cuenta? ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo puedo crear una compañía? ¿Para qué sirven? ¿Cómo puedo deducir los impuestos? Con el tiempo creí que mi vida simplemente era vivir en modo supervivencia, vivir de mes a mes. No sabía qué iba a pasar y había perdido un poco el foco. Llegó un punto que toqué fondo y fue como un reality check para mí porque ya yo no podía seguir con este estilo de vida de vivir de mes en mes. Y me vi forzada una vez, que ahí fue cuando dije, ok, toqué fondo, cuando tuve que pedirle a algunas amigas y a un par de familiares dinero para poder pagar la renta de ese mes. Y ahí dije, ok, hay algo mal. Literalmente llegué al punto de que no tenía cómo pagar el mercado y me vi buscando en todas mis carteras a ver si conseguía monedas y conseguí 18 monedas de 1 euro. Tenía 18 euros para pagar el mercado y ahí fue cuando dije no quiero volver a vivir en esta situación, así que tuve que empezar a hacer cambios. Después que viví esa experiencia dije ok, ¿cómo hago para que esto no vuelva a suceder? Empecé a traquear literalmente todas mis cuentas bancarias, en qué lo estoy consumiendo, cómo entra el dinero, cómo sale. Cada centavo empecé a ver en qué lo gastaba, empecé a hacer listas, empecé a recortar todas las cosas innecesarias. Recortar que en ese momento estaba emprendiendo, estaba estudiando. ¿Cómo estaba estudiando? Tuve que pedir un préstamo en el banco, o sea, estaba endeudada con 3.000 euros. No sé cómo me dieron ese préstamo, me lo dieron. Y tenía que pagar ese préstamo todos los meses y yo decía, ¿a dónde se me está yendo el dinero que estoy generando por medio de mi trabajo y por medio de mis emprendimientos? Claro está que cuando se vive de mes a mes, sé que es muy difícil porque estaba en esa posición, pero inclusive si vives de mes a mes, hay muchas maneras de que puedes recortar tus gastos. Es poner orden en tus finanzas y educarnos un poco más de
cómo hacer lo mejor de lo que estás generando. Te preguntarás qué pasó después de esos 7 años de que todas nuestras cosas estaban congeladas, pero para los que no saben la situación país en Venezuela, la inflación, hay una hiperinflación. Entonces, lo que tenías en cuentas bancarias o lo que tenías hace 7 años, hoy no vale nada. Entonces, obviamente, al pasar todo ese tiempo, literalmente todo lo que nos había dejado él, se desvaneció. No había quedado prácticamente nada. Entonces, la parte que recibimos al final, ya yo había aprendido muchísimo sobre cómo dejar de gastar mi dinero. Había aprendido un poquito inversión por medio de mis propios negocios. Yo siempre ponía mi dinero en mis negocios porque creo que no estaba lista para arriesgar el dinero de otros para estos proyectos. Pero como yo digo que todo pasa por una razón, el dinero me llegó en el momento exacto que lo necesitaba. Pude quedarme un tiempo más en Madrid, al mismo tiempo pude pagar parte de mis estudios y parte de eso también lo invertí en un negocio que sí me dio al final y que puedo agradecer que, bueno, aprendí muchísimo de esa experiencia. El punto que quiero dejar aquí es que si yo hubiese aprendido en mis 18 años o antes en el colegio cómo manejar mis finanzas y cómo sacar el mejor provecho de ello, capaz en esos 7 años hubiese hecho las cosas diferentes, capaz no hubiese estado en modo supervivencia por tanto tiempo, capaz hubiese manejado las cosas un poco mejor, de manera más inteligente. Y por eso creo que independientemente si naciste con dinero o si no naciste con dinero, siempre hay una manera de poder crecer si tienes las herramientas adecuadas. Como he visto en experiencias, hay personas que han nacido con familia con dinero y simplemente porque esas personas no quisieron tener la educación de cómo expandir ese dinero, cómo hacerlo trabajar para ellos, lo perdieron todo y simplemente no saben cómo generarlo o cómo manejar sus finanzas. Como también he conocido casos de personas que construyeron todo desde cero. Así que cual sea tu situación, tienes la posibilidad, tienes el control en tus manos. Por eso, para finalizar este video, les quiero dejar algunos de los tips que aprendí en los últimos 10 años. Aprende a manejar tus finanzas. No se imaginan lo clave que es esto en tu vida. Yo siempre había sido una persona súper desorganizada con los números y era algo que no me interesaba porque no era mi fuerte. Para mí los números, no, vamos a decir que no es mi talento. Pero después que empecé a entender lo importante que es la base de todo para tú poder crecer tus finanzas, para crear un poco más de abundancia, no nada más para ti, sino cuando tú tienes abundancia, tienes el chance de poder crear otras cosas con otras personas. Intenta lo antes posible de leer libros, de educarte de la manera que sea. Hoy en día el internet hay tanta información que es muchísimo más fácil acceder a esta información para que no te agarre desprevenido en un futuro. Aprende la base de las leyes del país de donde vives. Aprende sobre los impuestos, cómo los puedes deducir, cómo puedes hacer de manera legal, hacer que tu dinero valga. Conoce y sigue cada cuenta bancaria que tengas. Tienes que saber, o sea, tú eres la persona que maneja esa cuenta y tienes que saber en qué lo gastas, por qué lo gastas y analiza si puedes ahorrar de alguna manera con respecto a los gastos que ya tienes. Ten en mente las metas que quieres alcanzar. Yo solía ser las personas como que, me gasté este dinero, me gané este dinero, me lo gasto, porque la vida, tú sabes, hay que ir con el flow. Pero no, la importancia de tener un dinero para poder invertirlo y después hacer lo que trabaje para ti es la manera más inteligente y te va a traer una satisfacción y una tranquilidad que no hay que le gane a eso. Entonces, en vez de gastarte este dinero apenas lo recibas, ahórralo para que luego la manera que te puedes premiar es invirtiéndolo para hacer que este dinero trabaje para ti. Y algo que no me canso de decir es: pide ayuda, pide consejo. Ves a una persona que está viviendo la vida que tú quisieras vivir, siéntate y hazle preguntas, porque probablemente esa persona te puede enseñar muchísimo de herramientas que puedes utilizar para llegar hasta donde esa persona llegó. Y si les soy sincera, yo no estuviese donde estoy hoy si no fuese por la ayuda de las personas que estuvieron ahí para mí. Así que pidan ayuda. Bueno, este fue todo el video de hoy. Espero que este video sea de ayuda para muchos. Por favor, coméntenme cuál ha sido su experiencia con sus finanzas y si pueden dar algún otro consejo a las personas que vean este video. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.